Bien, buenas tardes, buenas noches, buenos días, digamos, con todas las personas que nos están viendo. Estamos a través de Producciones Cristianas. Si nos estás viendo a través de nuestras plataformas, pues te invito a darle un like a este video y suscríbete, que nada te cuesta. Bueno, hoy vamos a hablar, ¿no? Seguramente en el portal ya en el título acaban de ver, alerta, USA propone ley que prohíbe el Nuevo Testamento por ser antisemita. ¿Llegó la persecución? Eso es la pregunta, señores. Hoy tenemos acá al creador, digamos, no al pastor, digamos, pastor Yaciel Rodríguez. ¿Qué dice la Biblia? Él hizo un en vivo aclarando este tema. Vamos a escuchar al pastor. Decirles tres aspectos muy importantes que creo que no podemos ignorar, tres aspectos con respecto a esta noticia. En primer lugar, queremos analizar qué es lo que realmente aconteció, ya que las redes se han inundado de muchos videos diciendo Estados Unidos ha prohibido el Nuevo Testamento. Bueno, lo que realmente aconteció es que a principios de mayo, hace tan solo unas 2 semanas quizás, la Cámara de Representantes de aquí de Estados Unidos aprobó una ley, una propuesta para ampliar la definición de lo que es el antisemitismo. Usted sabe lo que es el antisemitismo y es el odio hacia Israel, el odio hacia los judíos. Y esto viene como una respuesta a todo este conflicto, estas revueltas que han estado ocurriendo en distintas universidades y colegios aquí en Estados Unidos con razón del conflicto entre Israel y Gaza, la guerra, ya que se han levantado grupos apoyando a Palestina y criticando a Israel, por lo cual han habido manifestaciones tremendas y los noticieros han hablado muchísimo acerca de esto, pero realmente ha sido un conflicto terrible en las universidades, tanto así que han tenido que llamar a la policía. Pero algo que ha acontecido es, digamos que muchos casos de antisemitismo en estos colegios, ya que se han airado contra los judíos en diferentes ciudades, colegios, a tal nivel que muchos judíos no han podido ir a sus colegios, abrir sus negocios, ir al trabajo, producto de diferentes manifestaciones y ataques personales, por lo que han recibido ataques antisemitas. Y producto de esto, un par de políticos, uno demócrata y otro republicano, lanzaron una propuesta, propusieron una ley para, digamos que, ampliar la definición de lo que es el antisemitismo, para que aparentemente con esto los colegios no solamente tengan más recursos para llevar a la justicia los actos contra los judíos, sino que también se sientan obligados, y es por eso que el propósito de esta ley es que el Departamento de Educación de Estados Unidos tenga una definición más amplia y a la vez exacta sobre lo que es el antisemitismo, para así poder tomar acciones legales contra todas las personas que digan o cometan actos antisemitas en los colegios y universidades aquí en Estados Unidos. Pero no solamente es una opción, sino que se firmó también por la Cámara de Representantes para que esto sea algo obligatorio, a tal nivel que en esta ley dice que si las universidades no restringen las declaraciones cubiertas por la definición, pudieran correr el riesgo de que se les retengan sus fondos federales. Voy a explicarles en unos segundos por qué razón esto es tan importante para nosotros como iglesia y qué tiene que ver esto con el Nuevo Testamento y por qué se está regando la noticia o el rumor de que Estados Unidos ha prohibido la lectura o enseñanza del Nuevo Testamento. Pero quiero que quede esto claro: producto de las manifestaciones en las escuelas, colegios, universidades aquí en Estados Unidos, producto de la guerra entre Israel y Gaza, se ha aprobado en la Cámara de Representantes una ley para ampliar, oiga esto, ampliar la definición de lo que es el antisemitismo, para de esta manera llevar a la justicia a aquellas personas que en los colegios y universidades de América
cometan actos semejantes, por lo cual aparentemente suena como algo bueno que puedan penalizar actos antisemitas, pero el gran peligro de esta nueva ley, y ojo a esto, porque aquí se pone interesante para nosotros como cristianos, es que la legislación, esta ley que se está promoviendo y que ya aprobó la Cámara de Representantes, lo que va a hacer es tomar prestado la definición que le dio en el 2016 al antisemitismo una organización llamada Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto. Estoy traduciéndolo del inglés al español, pero se trata de una organización que defiende los intereses israelitas para la libertad y digamos que criticar o perseguir los actos de antisemitismo. Pero lo tremendo es que con esta nueva ley lo que van a hacer es incorporar la definición que esa organización en particular le dio en el 2016 a la palabra antisemitismo, por lo cual la definición pudiera usarse a partir de la legalización como una serie de reglas para que las universidades definan qué es antisemitismo y qué no, y que se sientan obligados a actuar. Pero el problema es que esa organización, repito, la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, la definición que esa organización tiene con respecto al antisemitismo, ahí hay dos aspectos tremendos que son muy peligrosos. Por ejemplo, en primer lugar, dice que antisemitismo puede ser acusar a los judíos como pueblo de ser responsables de malas acciones reales o imaginarias cometidas por una sola persona o grupo judío, o incluso de actos cometidos por no judíos. Pero también dice luego que también el antisemitismo puede ser usar los símbolos e imágenes asociados con el antisemitismo clásico, y dice literalmente así está esta definición. Por ejemplo, afirmaciones de que los judíos mataron a Jesús para caracterizar a Israel o a los israelíes, por lo cual la definición de esa organización define el decir que los judíos mataron a Jesús como parte de lo que sería el antisemitismo. Y es por esto que con esta nueva ley que se aprobó en la Cámara de Representantes, muchos políticos, senadores han salido a la defensa de la libre expresión y de los principios bíblicos para decir: nos oponemos a esa ley, porque muchos cristianos se van a ver acusados por esta ley, ya que esta ley, como ya leímos, está diciendo específicamente que cualquier persona que diga que los judíos mataron a Jesús, por ejemplo, estaría diciendo o haciendo un acto antisemita, por lo cual pudiera ser llevado a la justicia. Por ejemplo, si esta ley finalmente pasara al Senado, cuando digamos que un maestro, un pastor va a una universidad secular financiada por el gobierno y lo invitan a dar una predicación de la palabra, y este pastor de repente menciona el versículo donde Pedro dice a los judíos: ustedes mataron al Mesías, y después donde Pablo también habla acerca de cómo los judíos se entregaron al Señor y mataron al Señor. Al leer esa frase, si algún judío presente en esa universidad escucha ese mensaje y se siente ofendido, legalmente él pudiera acusar a ese maestro, a esa persona, estudiante o pastor, por antisemitismo. Y es de esto de lo que se trata esta nueva ley, de ampliar la definición de lo que es el antisemitismo, supuestamente con una buena intención, pero lo que van a hacer es incorporar la definición que esta organización, Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, ha tomado, entre las cuales, entre sus listas, está este aspecto tremendo, que para ellos el decir que los judíos mataron a Jesús sería un acto antisemita, por lo cual se cree que si se aprueba esta ley, de que pase esta ley en el Senado, ya que aunque lo aprobaron en la Cámara de Representantes, no así todavía en el Senado, aún está
en espera para que sea presentado en el Senado y ver si hay los suficientes votos para aprobar esta ley ya de una manera oficial o no. Pues si pasara esta ley significaría que muchos mensajes, predicaciones de la palabra de Dios que hablan acerca del evangelio, el cual enseña que Cristo vino a los judíos, pero los judíos lo entregaron a los romanos para que fuera matado, esto sería catalogado como un acto antisemita. Y quiero darles mi opinión a través de 3 aspectos fundamentales importantes que creo que no podemos pasar por alto, pero primeramente permítame explicarles por qué razón esto es un error y por qué la Biblia realmente no es antisemita, por qué razón el Nuevo Testamento no es antisemita, más bien la Biblia enseña a bendecir a los judíos. En primer lugar, la palabra enseña que realmente no fueron los judíos los que mataron a Jesús. Ellos obviamente rechazaron al Mesías, ellos lo entregaron a los romanos y ellos pidieron que lo crucificaran. Pero detrás de todo, la verdad es que una vez Jesús dijo: nadie me quita la vida, sino que yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder también para volverla a tomar. Cuando la Iglesia Católica en la Gran Inquisición persiguió a los judíos, era por no tener revelación de esta gran verdad, que los judíos no fueron los culpables de la muerte del Señor, sino que estaba establecido así en la profecía que era necesario que el Mesías muriese por nuestros pecados para dar salvación a todo aquel que cree, ya fuera judío o gentil, por lo cual Cristo mismo fue el que entregó su vida. Él fue rechazado y entregado sí por los judíos, pero él mismo fue el que entregó su vida. En segundo lugar, aunque los judíos, la palabra enseña que entregaron al Mesías para ser crucificado, aún así la palabra enseña, defendiéndolos de cierta manera, que ellos lo hicieron por ignorancia, por falta de revelación, ya que cuando Pedro predicó en Hechos 3, él dijo: hermanos, yo sé que por ignorancia lo habéis hecho, como también vuestros padres. O sea, aquí se reconoce que ellos entregaron al Mesías por falta de revelación. Y también, como si fuera poco, el Nuevo Testamento enseña a la iglesia a amar y a orar por los judíos. Pablo dijo en Romanos 10:1. Bueno, es impresionante, ¿no? Lo que acá Yaciel Rodríguez nos acaba de confirmar, ¿no? Él es un pastor que tiene su canal de qué dice la Biblia y en base a esto, pues él mencionó todo esto, este suceso, ¿no? Entonces ustedes mismos lo acaban de ver, este impresionante video que sacó, ¿no? La verdad que este es impresionante, todo lo que acaban de ver. Y nada, señores, nos vemos en un nuevo video. Estamos a través de Producciones Cristianas.